Me alegro, es para mí una gran bendición el poder estar aquí en esta diócesis de Arlington, Virginia, para predicar y compartir con ustedes acerca de las maravillas de Dios y de poder ser testigos de ese poder maravilloso tan grande que Dios quiere derramar sobre todo y cada uno de aquellos que se abren a esa acción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? San Lucas daba una recomendación a la comunidad, que es parte del tema que se me ha confiado al iniciar este retiro. Dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén y les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan los bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Unos primeros elementos que nos pueden ayudar, es decir, unas pequeñas pinceladas en torno a este pasaje del capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos, o a lo mejor tenemos conocimiento, que el autor de este libro magnífico, que nos habla de las acciones de las primeras comunidades cristianas, ha sido San Lucas. San Lucas escribe su evangelio haciendo referencia a un tal Teófilo. En todo esto, también la segunda parte del evangelio, que viene a ser la parte de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro te hablé, querido Teófilo. La expresión o el nombre Teófilo, uno de los elementos que nos ayuda a entender y del cual podemos estar seguros que Dios nos habla de manera personal. Theos Philos, palabra griega, es decir, el nombre Teófilo, palabra griega Theos, Dios, Philos, amigo, amigo de Dios. En otras palabras, es aquella persona, es decir, el evangelista, es decir, San Lucas está escribiendo a todos aquellos creyentes que aguardan la promesa de Dios, a los futuros catequistas, a los futuros agentes pastorales, a toda aquella persona que va a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Podríamos decir y parafrasear un poco con esta realidad: es Dios quien me está hablando a mí. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios quien me habla a mí. Yo quiero que usted le diga a la persona que tienes al lado: Jesús, dígale sin miedo, Jesús te va a hablar el día de hoy. Por lo tanto, ábrete a su presencia. Vamos a darle una cosa maravillosa a San Lucas. Hay algo grande, queridos hermanos. Si pensamos que la Biblia le va a hablar a otro, que es un libro de historia, que estamos escuchando una historia del pasado, entonces nos perdemos la bendición. Pero cuando comienzo a escuchar la palabra como esa palabra que Dios me dirige a mí y el día de hoy, entonces puedo vivir la promesa del Espíritu Santo, puedo vivir la promesa que Dios va a realizar sobre mí en este día. Y tengo que estar abierto, porque hay algo que aprendí desde que inicié mi caminar como un sacerdote tocado por el Espíritu Santo, y es que Dios cada día me sorprende. Y si no me dejo sorprender por Dios, no voy a vivir la novedad. Y yo creo en ese Dios que me está hablando cada día y que me está sorprendiendo cada día, porque el Dios de Jesucristo, el Dios que nos envía el Espíritu Santo, nuestro Padre, nos envía esa promesa para que podamos vivir la realidad en un mundo en conflicto, pero para que podamos ver que el poder de Dios sigue actuando el día de hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese poder que se quiere manifestar hoy en este lugar.
Es decir, todos los que escuchamos somos teófilos. Para nosotros se escribió los Hechos de los Apóstoles. Mira qué persona más bendecida eres. El Señor ha dedicado todas estas páginas para ti de manera especial. El contenido del Evangelio de San Lucas, resume aquí, es todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Con esto se deja entender que Jesús continúa su acción y su enseñanza después de que fue arrebatado al cielo. Jesús resucitado, querido hermano, querida hermana, sigue actuando y enseñando a su comunidad después de su ascensión al cielo. Jesús resucitado sigue actuando. Hay en algunos sitios que me hablan, sobre todo cuando se llaman a testimonios, algunas personas van trayendo y dicen, hace 15 años. Y yo digo, ¿es que acaso el Espíritu Santo no sigue haciendo obras cada día? ¿Es que acaso el Espíritu Santo no sigue haciendo milagros cada día? Si yo pienso que el Espíritu Santo no sigue actuando, es que me he fosilizado, es decir, me he endurecido. A veces, por aquello de que nos imaginamos al Espíritu Santo como una paloma, como estamos acostumbrados a domesticar los animales, hemos hecho que ese espíritu entre dentro de nosotros, pero no le dejamos aletear. Y entonces ya no se producen tantas cosas maravillosas. Pero ¿sabe qué? Yo creo en ese Espíritu Santo actuante, presente, también el día de hoy. Con esto quiero decir que es un Dios que hoy también va a hacer milagros. Solamente he venido aquí para ser testigo del poder de Dios, porque Dios no quiere que te vuelvas a casa de la misma manera de que viniste. Dios quiere que te vayas lleno de su presencia. Dios quiere que te vayas descargado de aquel peso que vienes llevando por mucho tiempo. Dios quiere que te vayas, bendito sea el nombre de Jesús, sano por el poder y la acción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Jesús sigue actuando. Jesús resucitado sigue actuando. El Evangelio es solo el comienzo, pero nosotros vivimos la continuación iniciada por el relato de los Hechos. Aquí, este texto nos destaca de que antes de ser llevado al cielo, Jesús dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que él había elegido. Y por eso los apóstoles aseguran la continuidad entre el tiempo del Evangelio y el comienzo del tiempo de la Iglesia. Hay un pensamiento que me viene a este respecto, y es que no podemos estar al margen de la Iglesia si queremos ser dóciles y fieles al Espíritu Santo. No podemos pensar que como el Espíritu Santo me revela algunas cosas, yo voy a estar al margen de la Iglesia. No me importa si es que sea una iglesia tradicional o sea una iglesia que de pronto no realiza muchas acciones. Pero lo cierto es, a veces me suelen decir, padre, es que yo no me confieso con mi sacerdote porque no es carismático. No me importa si sea carismático, lo que me importa es que haya sido consagrado por el Señor, y si fue consagrado por el Señor, Él tiene el poder mismo de Jesucristo que le confió por medio de los apóstoles para que Él pueda transmitir la gracia del perdón. Amén. Así que en esto tenemos que abrirnos. A veces cuando nos cerramos a esa acción, hacemos que nuestros sacerdotes no puedan ver la maravilla que Dios va haciendo hoy en día. Y en esto hemos de caer en cuenta de esto que el Señor
Señor nos va confiando. No podemos separarnos ni estar al margen de la iglesia. Tenemos que envolvernos, tenemos que escuchar la voz de nuestros pastores, tenemos que escuchar lo que Dios nos está pidiendo que el día de hoy hagamos de una manera especial. Este párrafo que nosotros hemos citado al principio de esta enseñanza nos muestra de que entre la resurrección y la ascensión de Jesús hay un tiempo de preparación. Son 40 días de preparación. Estos 40 días, la palabra 40 en la Biblia nos hace recordar a los 40 años que el pueblo de Dios caminó por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero estos 40 años, como los 40 días de Jesús en el desierto, son tiempos de prueba, son tiempos de tentación, son tiempos en los que ocurren muchas cosas que nos hacen pensar de que Dios no está con nosotros. Estaba pasando con la comunidad cristiana. Jesús por eso les dice: permanezcan a que venga la promesa del Espíritu Santo durante un tiempo de preparación, porque sucede que en este tiempo de preparación, como Jesús antes de actuar, van habiendo muchas tentaciones. San Lucas habla de 40 días para indicar que la comunidad de los apóstoles vivió un tiempo de tentación y discernimiento antes de comenzar este tiempo nuevo de la misión. Posiblemente se trató de una tentación antes de comenzar la misión. Posiblemente fue en torno al reino de Dios como realidad posterior a la resurrección de Jesús. ¿Qué cosas están pasando con las primeras comunidades cristianas? Tienen ideas fijas. Y como tienen ideas fijas, no se dejan moldear por el Espíritu del Señor. A veces prevalecen nuestros pensamientos. Estamos queriendo hacer las cosas a nuestro estilo. Queremos llevar nuestro caminar. Queremos que Dios responda a nuestras iniciativas o que responda a nuestras inquietudes, pero queremos que el Señor vaya haciéndolos a nuestro nivel, a nuestra forma. Queridos hermanos, queridas hermanas, de esto yo soy totalmente consciente. Después de que mi madre murió, yo vivía una situación estaba muy triste, con mucho dolor. Y le pedí al Señor que me quitara este dolor. ¿Y sabe lo que hizo? Que me dio una diabetes y me volvió tan dulce. Al poco tiempo, mi salud se fue quebrantando mucho. Y no entendía si Dios me llama, si Dios va usando mi ministerio para sanar a muchas personas, ¿por qué es que no puedo vivir esta realidad? Entonces fue la palabra de Dios la que me dijo, como San Pablo, que llevo esto como si fuese un aguijón, que me hace recordar que no se trata de mí, que igual tengo que estar padeciendo muchas situaciones para hacerme recordar que soy sostenido por la gracia de Dios. Y que si estoy viviendo problemas es efectivamente para que se pueda mostrar la gloria de Dios. Y en esto tenemos que ser conscientes que a veces los problemas son necesarios, o la enfermedad igual es necesaria para que pueda experimentar el poder de Dios, porque sucede que a veces queremos que Dios actúe como si nosotros, es decir, que vaya respondiendo a nuestras cosas como si Dios fuera más bien nuestro siervo, nuestro servidor, y nos olvidamos que Dios es Dios. Si Dios es Dios, tiene que hacer lo que Él quiera con cada uno de nosotros. Amén. Hasta que no estemos dispuestos a aceptar el plan de Dios en nuestra vida, Dios no va a actuar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso tenemos que dejar bien claro, queridos hermanos, que Dios es el Señor, y tenemos que rendirnos a Él. Y cuando le das las llaves de tu vida a Dios, es entonces cuando Dios comienza a actuar. No vas a experimentar el gran poder de Dios hasta que no te hayas rendido a sus pies. Y por eso tenemos que abrirnos totalmente y decirle: desde ahora en adelante serás tú el que guíes mi vida, y a donde tú quieras que yo vaya, iré, y lo que quieras que haga, yo haré. Mientras tanto, tenemos que abrirnos a esa presencia grande de Dios,
Los primeros discípulos cayeron en esta tentación porque tenían ideas fijas y entonces no le permitían a Dios actuar en la magnitud que Dios quería actuar. Por eso es que Dios les pide que permanezcan para ser preparados. Toda obra importante, óigame bien, toda obra importante debe tener esta experiencia de 40 días. Es decir, pasar por el discernimiento, pasar por la tentación, para poder experimentar. En psicología se habla de un proceso. Es el primer momento cuando nos enteramos de algo, cuando caemos en la negación. Esto no me puede estar pasando a mí. Esto no puede ser parte de mi vida. Si yo le estoy sirviendo a Dios, ¿cómo me puede pasar esto? ¿Cómo voy a ser probado? Etapa de negación. Y entonces hacemos de lo que sea, pero no aceptamos de que Dios quiere hacer algo bueno de nosotros. Existe el momento de la lucha, segunda etapa, en la que estamos en una lucha constante con Dios. Tercer momento, el momento de la aceptación. Solamente allí, después de haber pasado por esa crisis, cuando Dios entonces comienza a actuar. Jesús se presenta vivo y da una orden mientras come con ellos. Cuando nosotros revisamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versos 41 y 43, nos muestra cómo Jesús también come con ellos como prueba de que está vivo, de su pertenencia como resucitado a nuestra historia. Ahora aquí se expresa el tema de la comunidad. Y es que en torno a una mesa para comer es donde la comunidad hace la experiencia de Jesús resucitado. Cuando compartimos, cuando somos capaces de salir de nuestro egoísmo y comenzar a compartir de nuestros bienes. Esa es la fracción del pan, y es que en la relación entre la comida y el reino de Dios es muy frecuente en los evangelios. La orden de Jesús que da exige pasividad total. Es no ausentarse de la ciudad. Es no ausentarse y aguardar. Es decir, esperar. En esto vivimos en una sociedad que siempre nos trae con prisas, porque queremos hacer muchas cosas. Las distancias, el tiempo que se nos va, estamos siempre corriendo. Mi situación con una salud quebrada en algún momento me enseñó que tengo que esperar. Y hay días buenos y hay días no tan buenos. Y tenemos que esperar. Porque muchas veces en el desesperarnos no dejamos que Dios actúe. Dios, es decir, Jesús da una orden: no se vaya, es decir, permanezca. Es estar en la iglesia, allí donde Dios nos va moldeando, allí donde Dios va haciendo su obra, allí donde nos tiene reunidos para experimentar su promesa. Y segundo, aguardar, esperar con calma a que Dios se manifieste. Es estar en la comunidad aguardando la promesa, aguardando a que Dios nos dé lo que Él quiera darnos, porque Él quiere hacer esa obra grande, permanecer hasta que seamos llenos del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no es un rito, no es el rito del bautismo cristiano, sino que es la inauguración del tiempo del Espíritu, del cual nos habla todo el libro de los Hechos de los Apóstoles.
estar, no ausentarnos de la ciudad y aguardar. Esperar en oración. Es decir, esperar en oración, es decir, esperar, centrar nuestra atención, concentrar nuestra atención en Dios. Es otra manera de decir creer, confiar y concentrar nuestra vida en Dios. Esto es importante, centrar nuestra mirada en Dios. No venga a centrar su mirada en mi persona, porque si usted centra su mirada en mi persona, usted se va a desilusionar. Tenemos que centrar nuestra atención en Dios. Cuando el Señor nos llama a aguardar, es decir, a esperar la promesa del Espíritu, nos llama a no centrar nuestra mirada ni en el pueblo, ni en los servidores, ni en nadie más que solo en Dios. Solo en Dios. Diría Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te falta. Quien a Dios tiene, nada te turbe, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Esperar solo en Dios. Y como digo, esta sociedad nos hace correr mucho y mucho. Y entonces muchas veces nos desesperamos porque no vemos inmediatamente los frutos. En el año 2000, después de que yo recibí mi bautismo en el Espíritu Santo, Dios escogió un predicador. En el año 2000 participé de un retiro de la renovación en la ciudad de Caguas, Puerto Rico, y el Señor me confirmaba la misión. Pero así como muchos de ustedes, estaba desesperado porque no veía los frutos y comencé a desanimarme. No fue sino hasta el 2004, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Cuando la salud se me comenzó a quebrar, era cuando Dios me comenzó a usar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el hombre dice ya no puedo hacer nada, es cuando Dios puede hacer mucho. Cuando parece que todo está perdido. A mí me dijeron, el médico me dijo: mire padre, yo estaba en eso y no se cumplía la promesa. Y el médico me dijo: padre, si no toma una decisión, usted tiene 7 años de vida. Me sentí como los enlatados, que cuando le ponen fecha de caducidad, quiere decir que después de ese tiempo no sirve sino para tirarlo a la basura. Y yo dije: en 7 años ya no sirvo. Voy por 6 años, 8 meses. No se crea, esto fue hace mucho tiempo. Porque cuando ya nosotros decimos ya no puedo más, es cuando Dios dice: ahora es cuando yo voy a manifestar mi gloria. A lo mejor sea este momento en el que le diga: Señor, ya no puedo más. Lo único que experimento es que me estoy acabando. Y Jesús te dice: es eso lo que yo quería escuchar. Porque no es ni por tus fuerzas, ni es por tu sabiduría, ni por tus cosas, sino solamente por tu misericordia que tú manifiestas tu poder en mí. Y esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso nos dice: tienen que aguardar. ¿Qué cosa tenemos que hacer? En otras palabras, esperar. Y esperar, ¿qué cosa? La promesa y la manifestación de Dios. La manifestación de su Espíritu. Y tenemos que confiar. Confiar es echarnos al vacío. Ya no tengo nada que perder. Pero Dios tiene mucho que hacer.
Es allí cuando nosotros nos abandonamos y le decimos al Señor, y es entonces cuando escoge ese momento para poder manifestar. Hay una orden: esperar en oración, esperar, centrar, concentrar nuestra vida. Quiero decirle una cosa: si una persona espera en Dios, se aprende a esperar más y más, pero aún más. Si usted espera en el Señor, usted ganará más y más percepción y conciencia de la promesa, de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Si usted se queda, es decir, si hacemos lo que Dios nos dice, espere hasta que se manifieste la acción del Espíritu, usted va a ganar más y más esa percepción, a percibir. Dice la palabra de Dios: el Espíritu sopla donde quiere y tú oyes su voz. Esperar para percibirle. Hay un gran milagro que Dios realiza cada día cuando sobre todo nos reunimos en su presencia. Dice la palabra de Dios, capítulo 28 de San Mateo, verso 20, donde dos están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y estamos reunidos en el nombre de Jesús, amén. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? Que Jesús está aquí. Y si Jesús está aquí y su presencia está aquí, suceden cosas maravillosas. Porque cuando Jesús entra en un lugar, los males desaparecen, los demonios salen corriendo, las enfermedades se van cuando Jesús está presente. Pero tenemos que ser conscientes y percibir su presencia. Aspire grandemente en este momento. Llene sus pulmones. Aspire la presencia de Jesús, que está aquí en medio de nosotros. Ahora exhala. Bote todo lo malo y lo negativo. Vuelva a aspirar. Diga conmigo: Jesús está en mí y yo estoy en su presencia. Gracias, Jesús, por venir a estar conmigo. Denle un aplauso maravilloso al Señor. Cuando Jesús se hace presente, verdaderamente suceden cosas maravillosas. Y es lo que el Señor ya está haciendo en cada uno de ustedes desde el momento en que entró a este recinto. Porque ese es el Dios de Jesucristo. Por eso el Señor nos ha llamado y nos ha mandado a esperar, porque quiere manifestarse. Pero nosotros tenemos que percibir y hacer conciencia la presencia y el poder del Espíritu. Cuando nosotros esperamos, ganamos más y más conocimiento del Espíritu mismo, de cómo vive y cómo actúa en el corazón de la vida de un creyente. Aprendo a cómo rendirme más y más a los aspectos de mi vida y al control del testimonio del Espíritu. Y aprendo una cosa más importante. Para ello, nada menos que la palabra de Dios en el libro de los Gálatas, capítulo 5, versos 22 y siguientes. Lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, conciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Palabra de Dios. El Espíritu produce paz, alegría, amabilidad, dominio de nosotros mismos, humildad
y bondad. ¡Qué bello! Es decir, entramos en esa suave calma en la que Dios hace algo grande con nosotros. El fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros cuando estamos llenos de su Espíritu. Ser llenos es un mandamiento, no es algo que ocurre automáticamente en el creyente. Muchos andan en la carne, totalmente inconscientes de la presencia y la voluntad del Espíritu. Ahora bien, tenemos que escuchar acerca de las promesas del Espíritu para poder recibirlo. Y es por eso que este retiro nos prepara a esta realidad. Si estamos aquí para ser instruidos, para saber lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, para poder experimentar su presencia y su poder, tenemos que escuchar acerca de lo que el Espíritu Santo hace. No va a hacer nada en nosotros solamente de manera automática. Si tenemos que hacer algo para que Dios pueda realmente realizar esa obra grande en nosotros, no podemos simplemente sentarnos con una mente distraída o ensimismados y ser llenos del Espíritu de Dios. No podemos esperar ser llenos del Espíritu de Dios sin jamás centrar nuestra mente en las cosas de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, si no abandonamos y no dejamos la vida de pecado, si no dejamos y no abandonamos una vida que esté centrada en la carne, no podremos ser llenos del Espíritu de Dios. No podremos ser sanados ni liberados si estamos actuando en la carne. No vamos a experimentar la paz de Dios si nosotros todavía tenemos nuestra mente centrada en nosotros mismos. Por eso tenemos que renunciar a todo aquello que ofende a Cristo Jesús si queremos ser llenos del Espíritu de Dios. Amén. Para que Dios se manifieste, tienes que rendirte totalmente a Él y tienes que dejarle actuar a Él para que puedas ser lleno de su presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, querido hermano, hay un llamado muy grande a abandonarte totalmente a los brazos de Cristo Jesús. Y cuando tú te abandonas en los brazos de Cristo Jesús, entonces puedes ser lleno del Espíritu de Dios. No quiero engañarles. A veces queremos recibir esa bondad de Dios, pero no queremos renunciar a nuestros caprichos. O eres o no eres. Si hay algo que le he pedido al Señor es mantenerme fiel a su Espíritu. Y no les puedo engañar. Dios quiere hacer una obra grande en ti. Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere prosperarte. Pero tienes que dejar lo que no es de Dios. Amén. ¿Se entiende el mensaje? Dile a la persona que tienes al lado, abandónate en el Señor y serás lleno de su poder. Denle un aplauso maravilloso al Señor. Tenemos que oír y enfocar nuestra atención y tener hambre y sed de Dios. Tenemos que oír y enfocar nuestra atención en Él. Tenemos que centrar nuestra vida en el Espíritu para recibir la promesa del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Romanos 8:5. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza de Él solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil nos lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz.
Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, resumiendo, como nos dice el apóstol, esto no nos habla, o el evangelista San Lucas, esto no nos habla a nosotros, porque todos somos teófilos, amigos de Dios. Esta palabra Dios me la dirige a mí a través de todo este relato. También hoy se comunica conmigo. Dios me llama a mí. Somos una iglesia que escucha este relato. Somos una iglesia, ese Teófilo a quien San Lucas hoy se dirige. También hoy estamos viviendo esos 40 días de Cristo resucitado, que es en la que somos instruidos en todo lo referente al reino de Dios, como pueblo de Dios en el desierto. Y como Jesús en el momento de comenzar su misión, también la iglesia se hace iglesia en esta profunda experiencia de Jesús resucitado. Este es un tiempo de encuentro. ¿Y cómo vivo este paradigma de fundación de la iglesia? El Papa Francisco, constatando un poco la realidad de la iglesia, dice que muchos viven sin alegría en su corazón. Y por eso escribe él en el documento que nos dirigió sobre el gozo y la alegría, diciéndonos que tenemos que abrirnos a esa presencia para que la alegría de Cristo habite en nosotros. Nosotros tenemos que comenzar a abrirnos a esa experiencia de Dios que quiere dirigirnos el día de hoy. Vamos a permitirle al Señor que al hablarnos pueda hacer su obra en nosotros. Este primer momento probablemente sea el más difícil, porque tenemos que renunciar a nuestros criterios y preocupaciones para permitirle a Jesús actuar en cada uno de nosotros. Es dejarle a Dios entrar, porque Él quiere hacer su morada en ti. Amén. Ábrete al Señor en este momento. Necesito abrirme hoy al Señor. Y te invito a que estemos en oración y le permitamos a Jesús. Dice la palabra de Dios, en el capítulo 8 de Romanos: si tú confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees firmemente que Dios lo resucitó, tú serás una criatura nueva, ya no según la carne, sino según su espíritu. Creo en ti, Señor, hoy te recibo, ven a mi corazón. Creo en ti, Señor, te necesito, ven a mi corazón. Yo quiero que tú te unas conmigo a este himno diciendo: creo en ti.
Ven, ven, ven a vivir dentro de mi corazón. Ven, ven, ven a vivir por siempre en mi corazón. Si tú quieres que Él venga, dile, ven. Ven a vivir dentro de mi corazón. Díselo fuerte. Ven, ven, ven a vivir por siempre en mi corazón. Levanta tu voz, díselo. Creo en ti, Señor, yo te recibo. Ven a mi corazón. Llámale y dile, ven, ven, ven a vivir dentro de mi corazón. Es este momento en el que Jesús quiere entrar en tu vida, allí donde estás. Permítele a Jesús hacer esta obra en ti. Dile, Jesús, te necesito hoy más que nunca. Te necesito para seguir caminando en mi vida. Te necesito para experimentar tu poder dentro de mí. Estoy cansado y agobiado por los problemas, las dificultades. Quiero decirte, te necesito, Jesús. Ven, ven a vivir conmigo, Señor. Quiero que tú seas parte de mi vida. Quiero ser sostenido, por eso hoy permanezco y creo en tu poder. Levanta tu voz y dile con gran fuerza, Jesús, que se escuche en todo Virginia, Jesús, te necesito, hoy más que nunca. Jesús, te necesito, hoy más